Pues hola, buenos días. Estoy aquí con Pablo Mortera para hablar un poco de su nuevo libro, Glaona, Sinfonía de las Pasiones Humanas, ¿no? Ujú. ¿Cómo estás? Para empezar. Muy bien, la verdad es que muy contento. Ha sido un camino un poquito largo desde que se envió el manuscrito y todo, pero bueno, ya pues muy feliz de que por fin tengamos el libro, se pueda leer y todo, porque pues eso ha sido un camino largo, pero con mucha satisfacción, la verdad. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar un poco hablando de ti. ¿Cómo te sientes al tener este libro publicado? Porque, o sea, lo has dicho, el camino ha sido muy largo y tal. ¿Cuál es la sensación ahora que ya está fuera? Pues es una mezcla de emociones, porque primero es algo que yo creía que nunca iba a poder hacer, o sea, de publicar un libro, porque yo siempre el tema de los escritores, el tema de los libros lo he visto como algo súper ajeno a mí y a todo el mundo. Y claro, cuando ya realmente te pones a ello, dices, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Y es verdad que es un camino muy largo, pero que al final de todo ves todo eso que has pasado y dices, pero no desde que empiezas a escribir el libro, desde, pues yo que sé, igual la primera persona, a mí me pasó, ¿no? Que personas que conozco pues publicaron libros y ya es cuando digo, oye, ¿por qué yo no? Y me acuerdo que eso fue igual hace 2 o 3 años. Entonces, claro, hasta ahora es como un camino larguísimo, pero que ahora mismo es una satisfacción tremenda y decir, bueno, pues yo he podido conseguir publicar un libro que era algo que quizá hace, no sé si un año o más incluso, lo que te decía, 3 años, es que no podía haber yo ni imaginado. Entonces sí, es mucha satisfacción. Y hablando también un poco de este largo camino, ¿cómo ha sido el proceso de encontrar una editorial, de hablar con ella, de los borradores y tal? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, y primero en cuanto a borradores, yo tenía algunos poemas en la cabeza que sí quería incluir sí o sí, ¿no? Por diferentes motivos, porque eran muy especiales para mí, porque creo que pues al final el libro tenía que ser así, tenía que tenerlos, y luego ya otros se empiezan a ser un poquito diferentes, ¿no? Ya pues algunos los escribes conforme vas recopilando, algunos los vas quitando, otros pues quizá están muy cambiados de cómo era su concepción original. Entonces el borrador sí que fue algo que ha cambiado mucho y que de hecho en cada revisión prácticamente lo cambió. Yo soy una persona, no sé si por insegura o por perfeccionista, que cada vez que vi una palabra yo me acuerdo que había versos y hay poemas que el orden de una palabra y de otra le he cambiado igual 10 veces, sin exagerarte. Entonces, por esa parte del borrador sí que fue algo incluso más arduo que buscar editorial. Buscar editorial fue complicado porque yo quería una editorial que no tuviera que pagar, que no fuera de autopublicación, ¿no? Hay algunas editoriales que tú pagas pues, por ejemplo, no sé, algunas son 800 euros, 400 euros por editar tu libro y luego tú, pues es verdad que te llevas un mayor porcentaje de las ventas de los libros y así lo puedes recuperar. Sin embargo, yo quería una que yo igual no me llevara tanto dinero, porque al final mi objetivo con esto no es ganar dinero, pero sí que no arriesgar dinero y desde el primer momento yo saber que esa editorial primero fuera fiable y segundo, ya te digo, lo de no tener al principio que gastar mucho dinero. Y la editorial que al final, bueno, mandé manuscritos a muchas editoriales, algunas eran del tipo autopublicación, como es el primer tipo que he explicado, y otras eran más como la que al final ha sido, que es Sole Libros, una editorial valenciana, a la que le agradezco muchísimo, porque la verdad es que el trabajo con ellos ha sido muy, muy cómodo, al final la edición ha quedado preciosa, y eso, es una editorial que permite al autor, casi a la antigua usanza, despreocuparse de la rentabilidad. Evidentemente, pues te exige una labor de promoción, una labor de presentaciones, una labor de que tú te impliques para vender el libro, pero es verdad que partes de la base de que tú no vas a perder nada. Entonces eso es lo que más me atraía y más me ha gustado. Pues ya lo habéis oído, comprar el libro, que hay que rentabilizarlo. Pues sí, muy bien. Vamos a empezar ahora hablando un poco del libro en sí. Empezando por el título, Glaona. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Bueno, el título viene del gaélico. Irlanda es un país que siempre me ha gustado muchísimo y el idioma gaélico, yo no sé nada de gaélico, eso hay que decirlo, pero evidentemente cuando se buscó el título, que yo me acuerdo que yo no tenía ni el título, fue lo que más me costó, porque yo quería que fuera algo que, claro, al final el libro, como se divide en 4 partes, son todos sentimientos. Digo, claro, es que no puede ser un sentimiento. Entonces empecé a pensar y digo, empecé a pensar con mi pareja, ¿qué puede provocar eso? Y fue un día que casi, pues, como un poco eureka, dijimos, ostras, ¿y si ponemos precisamente lo que provocan esos sentimientos? Que es, pues, una llama, ¿no? Una intensidad de ese título, ¿no? De cuando sentimos mucho, pues es como muy intenso y puede asemejarse a una llama. Y buscamos la palabra gaélica que significa llama y es Glaona. Entonces, por eso se titula así,
que yo creo que es un título también además muy sugerente, porque luego hay otras palabras que también estuvimos mirando, pero que no nos gustaban tanto porque eran más, no feas, ¿no? Al final una palabra no es fea, pero menos sugerente, ¿no? Tú dices Glaone y dices, es interesante para un título. Sí, o sea, tiene como muy buen fluir, se te llena la boca. Se te llena la boca, cierto, sí. cierto, sí. Entonces el título fue lo último. Sí. Sí. De hecho, todo el poemario fue lo último. O sea, lo primero fue un poco empezar la casa por el tejado, en el sentido de que primero fueron los poemas, ya te digo, unos poemas clave que yo quería poner sí o sí, y luego fui pensando y decir, ¿qué une todos estos poemas? Porque claro, algunos, tú lees el libro y dices, algunos van de la tristeza, otros son pura alegría, otras son tal. Entonces, no sabía, ya te digo, también por el tema del título, cómo hilar todo eso. Y al final lo que acabé diciendo es, bueno, todos van de sentimientos y casualmente, yo sin pensar, porque algunos poemas son de hace 3 años o más, casualmente todos mis poemas parten o van sobre todo de 4 sentimientos básicos que son los que retrata el libro. Y ya te digo, fue un poco de atrás adelante, de adelante atrás, de primero tener los poemas y luego decir, bueno, ahora ya cómo hilarlos, y luego ya evidentemente hay poemas que son nuevos, que son mientras escribe el libro, que esos ya sí que van, pues por ejemplo dices, pues de la rabia tengo menos, pues voy a escribir un poco más, del amor hay muchos, igual hay que quitar alguno. Entonces eso fue un poco cómo va la cosa. Precisamente esos 4 sentimientos en los que se articula el libro, que son amor, admiración, rabia y miedo. Si no, no en ese orden, pero sí son esos. ¿Por qué esos 4? O sea, ¿son simplemente porque eran los 4 que eran más prevalentes en tu poesía o hay algún otro motivo? El esencial es ese. O sea, el esencial es que al final el libro va de los sentimientos. Es verdad que yo no considero el libro como una obra autobiográfica, porque es verdad que hay poemas bastantes que no son cosas que me hayan pasado a mí, quizás sí cosas cercanas y tal, pero no es una obra como tal autobiográfica, pero sí que son sentimientos tanto que tú vas teniendo como quizá también va teniendo la gente a tu alrededor y que más interés me han suscitado. Ya te digo, pues a veces de un poco de atrás adelante, de decir, oye, pues realmente no tenía pensado escribir de esto y que todos fueran de ello, pero al final sí que han sido así. Y bueno, al final yo creo que son sentimientos también cuando se eligieron específicamente, porque también pues hay algunos poemas que puedes leer en otros sentimientos, y cuando se eligieron fueron cosas que yo creo que todo el mundo podemos sentir, ¿no? El libro también va mucho del diálogo, de hablar con la persona que lo lee, de decir, yo el amor lo veo desde estas perspectivas, desde esos poemas. Porque, por ejemplo, en la parte del amor hay amor romántico, hay amor, hay desamor, hay amor a la gente que se va, hay amor, eso, de una pérdida, hay muchas fases. Entonces, ahí también pido al lector de decir, oye, pues un diálogo de tú ¿qué sientes con estos sentimientos? ¿Sientes lo mismo que yo? ¿No? ¿Te hace sentir lo mismo? Y eso también, pues claro, lo quería hacer con poemas y con sentimientos sobre todo que yo creo que todo el mundo puede sentir. El amor yo creo que es evidente, la admiración yo creo que todos admiramos a alguien, el miedo lo hemos sentido todos y yo creo que la rabia pues probablemente también. Sí, eso es verdad. Leyendo el poemario sí que hay como un equilibrio muy cuidadoso y muy, muy chulo al fin y al cabo de emociones a nivel muy específicas, de fragmentos que digo, vale, esto es personal, y luego como cosas muy generales que todo el mundo puede sentir, que todo el mundo puede ver o puede tener. Ese equilibrio, al menos veo yo, es algo difícil de llegar. ¿Cómo? Es complicado, sí, es complicado, porque también viene un poco yo creo que de la propia corrección. Porque, por ejemplo, yo me ponía a corregir poemas de hace 3 años y tú sabes lo que sentías en esos 3 años, pero quizá no sabes exactamente cómo te sentías. Entonces yo ha habido cosas que no quería tocar mucho porque digo, igual no me gusta cómo lo expresé, pero realmente es como lo sentía. Entonces ahí sí que está la autobiografía. Pero luego, por ejemplo, hay otros poemas que igual son los más nuevos, o dentro de algunos poemas también hay añadidos, que dices, esto quizá se ve claramente lo que dices tú, ¿no? Que no es mío, pero que sí que realmente sirve para entender ese sentimiento. Por ejemplo, yo he visto algunos poemas que creo que eran demasiado autobiográficos, no en el sentido de pudor, de decir, oye, no quiero que esto se sepa, pero sí en el sentido de, creo que la persona que lea esto, creo que con esto no va a conectar. Entonces, al final, por eso también se usa tanto la metáfora, ¿no? Por decir, yo siento eso, pero también quiero que la otra persona con esa metáfora sienta lo que yo sentía, pero igual en otra cosa suya, ¿no? Que yo igual sentí un desamor, pero igual esa persona puede decir, oye, pues yo sentí esto con un desamor, pero también en mis carnes y en otro momento de nuestra vida, pero ya te digo, que dialogue en ese aspecto con el libro. Pasando, o sea, la parte del amor en concreto, claro, leyéndola hay mucha parte de desamor y tal. Claro, entonces
teniendo en cuenta eso, ¿el desamor forma parte del amor para ti? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que de hecho, casi sin desamor no hay amor, ¿no? Como también pasa un poco esa dualidad, fíjate, la has leído muy bien, porque también existen otros poemas, por ejemplo, en la parte del miedo, el miedo a la muerte también se ve mucho así. Hay un poema, de hecho, que acaba, que es el hombre sin la vida, que es la vida sin la muerte, ¿no? O sea, una especie de, oye, claro que existe la muerte, que todos creo que tenemos como algo pues, muy negativo, yo creo que eso es evidente, pero que claro, sin la muerte no habría vida, porque es verdad que algo existe y desaparece, pues como el amor, ¿no? Es verdad que el amor, para que exista, también tiene que existir el desamor como una parte esencial. Yo eso es lo que quería reflexionar en esa parte de las emociones, por eso quería tirarlas de diferentes partes. Yo creo que esa, por ejemplo, en el miedo igual sí que se ve un poco más, pero en el amor también, por supuesto. O sea, de hecho, hay muchos poemas que tratan del desamor, pero también de el salir adelante, de decir, hay desamor, pero ojo, aquí no se acaba la vida. El amor puede seguir existiendo. El amor no es que prevalezca, pero que existe esa esperanza de seguir amando. No hay esta de me quedo aquí en el desamor, sino que puedes seguir adelante. Sí, 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 en efecto. Esto es algo también que se nota a lo largo del poemario y también que es algo que me ha encantado. El hecho de que, claro, o sea, va de emociones y está dividido en emociones, pero las emociones al fin y al cabo no son compartimentos estancos, o sea, se relacionan entre sí y eso es algo que creo que está muy bien plasmado en el poemario. Sí, de hecho, es algo también bastante... que yo quería, por ejemplo, en Rabia, cuando se lee Rabia a veces dices, bueno, pero es que hay poemas que no tratan sobre la rabia, porque el miedo sí que es verdad que es el miedo a la muerte, el amor, lo que decías, el desamor, el amor, la admiración, yo creo que es igual el más concreto y el más explícito, pero la rabia dices, ¿por qué de repente meto poesía política en la rabia? ¿Por qué de repente hay una frase de Machado que no tiene nada que ver con la rabia, que es esos días azules y ese sol de la infancia? Pues precisamente porque la rabia también tiene su parte en la rabia que da al ver determinadas cosas, la pobreza, la injusticia, que no existencia de justicia social, y ahí claro que dialoga todos los sentimientos y todos los poemas, ¿no? Y por eso la rabia lo quería meter así, porque podía haber dicho, pues por ejemplo, justicia, pero no, yo quería rabia porque es como, oye, estas cosas también nos pueden suscitar estos sentimientos, y por ejemplo los versos de Machado, que son preciosos, fueron los últimos versos con los que, bueno, él cuando muere, ¿no? Se le encuentra en un bolsillo esos versos que son los últimos que escribió antes de morir, y yo decía, claro, es que estos versos a mí me da rabia que fuera el último que escribiera una persona, ese sol de la infancia, ¿no? La infancia, que es lo más, pues eso, lo más pegado que tenemos igual a nuestro lugar de ser, y que lo escribiera en un lugar extranjero y en un lugar exiliado por la guerra civil. Eso a mí me daba mucha rabia, aunque a otra persona pues le puede parecer, igual sin contexto, unos versos bellos, y por eso están ahí también en esa parte. Claro, la rabia tiene que tener un porqué. O sea, rabia a secas no sirve de nada, no es nada. Claro, justo. Y además, de hecho, todos el poemario y todas las partes en las que está dividida, la intención es un poco esa. La intención de decir, las cosas pasan por algo. Si no las cosas pasan por algo del destino, ni mucho menos, pero las cosas pasan por algo de este sentimiento sirve para algo. Este sentimiento realmente, si por ejemplo yo lo tengo, será por algo, y por eso está el diálogo, ¿no? De decir, oye, yo sentí el amor aquí, pero igual otra persona con esa misma metáfora puede sentir el amor de otra persona diferente. Y a mí me gusta mucho la poesía por eso, porque también podía haber hecho un libro de relatos, de hecho en el libro hay relatos, pero quería hacer sobre todo poesía porque creo que es la forma más bonita y sobre todo más eficaz y efectiva de dialogar con la persona que te está leyendo. Tú al final estás leyendo una novela y evidentemente tiene mucho mérito hacer novela y a mí me encanta, yo de hecho leo mucha novela, pero creo que cuando leo un poema y una poesía de una persona que realmente ha querido expresar ese sentimiento, digo, ostras, esto sí que es diferente y esto sí que realmente dialoga conmigo. Entonces al final es eso, ¿no? Los sentimientos no solo son un diálogo entre personas, porque al final también lo que sentimos nosotros repercute en otras personas, sino sobre todo una forma de entendernos y de entender el mundo en el que vivimos. Sí, a ver, para mí al menos la poesía es algo bastante más visceral, o sea, una novela y tal sí que pasa más por el tema de la razón, la poesía te viene directa. Justo. Sí, de hecho a mí me gusta mucho, no tanto igual la de la escritura automática, que no tanto, pero sí que hay poemas, por ejemplo, ahora no recuerdo si ninguno, pero hay algunos poemas que yo me acuerdo que, pues eso, a la hora de corregirlos digo, es que esto va tal cual, es verdad que hay cosas que se pueden mejorar, que igual, pues eso, el ritmo no es el mejor,
pero es que me salió así y digo, es lo que sentía, ¿no? Al final, si el poemario y las cosas quieren decir eso, es que al final, pues eso, es lo mejor, ¿no? Y la poesía sí que es verdad que es mucho más visceral y sale mucho más de dentro. Y creo que por eso quizá el poemario pueda conectar con la gente, ¿no? Porque es algo tan visceral, tan que viene de dentro de mí, que evidentemente está pensado para que sea bello, para que tenga pues un motivo, unas metáforas, pero que evidentemente al final la emoción es algo que se nace de nosotros y eso es, vamos, para mí eso es lo más bonito de la poesía. Has hablado de Machado, has hablado de Irlanda y has hablado, bueno, no has hablado aquí aún, pero en el libro hay una gran presencia de Lorca, de Federico García Lorca. Sí. ¿Cuáles son un poco, o sea, cuáles dirías son tus principales influencias? Ya sean vitales o a la hora de la literatura o lo que sea. A ver, pues mira, yo te diría lo que te acabo de decir, por ejemplo, de la forma de entender la poesía, como ese diálogo con esa experiencia de compartida. A mí me gustó mucho Luis García Montero cómo entiende la poesía. Entonces ahí podría, es verdad que quizá no tanto en la escritura, pero sí en la forma de entender la poesía tenemos algo muy similar. En la escritura está Machado, yo creo que es algo muy clave, además doy mucha importancia a los lugares, quizá no tanto en este libro porque va de emociones, pero sí que hay mucho lugar en ello. Sí. Hay muchísimo, la metáfora, por ejemplo, del caminante está constantemente en todo el libro, de los sueños, que también es algo muy de Machado. Y de Lorca, hay un poema en la admiración de Lorca, pero sobre todo también hay poemas. A mí me gusta mucho la época más vanguardista de Lorca, ¿no? Donde hace unas metáforas que yo, sinceramente, no se las he visto hacer casi a ningún poeta. Es una cosa que me parece excepcional y espectacular. Y de hecho hay un poema que es muy críptico, que es Nada, que está un poco inspirado en esa poesía de decir, evidentemente a mucha distancia, ¿no? Pero está un poco inspirada. Yo estuve leyendo mucha poesía vanguardista de Lorca y digo, voy a intentar hacer algo parecido, y me gustó el resultado. Y por eso está ahí, ¿no? Porque es un poco ese intento de metafóricamente hablar de muchas cosas y de que, además yo creo que ese poema, no digo que si tuviera que elegir un poema del libro sería ese, ¿no? Pero quizás el paradigma del libro, ¿no? De que va sobre los niños, los dioses, los humanos, y yo creo que cada persona que lo lee, y hablando un poco con la gente, lo entiende de una manera completamente distinta. Y eso es lo que intenta el libro, que cada uno, si tú ves ese poema y ves esa metáfora como algo tuyo y que te puedes presentar en tu vida, a mí me parece que ha cumplido su cometido, más allá de lo que yo como autor puedo querer expresar ahí o lo que quiero decir. ¿Podrías elegir un poema para representar a todo el libro? A ver, probablemente sea ese, ya te digo, porque es como la esencia del libro, porque es como lo que yo intento, y yo creo que es no creo que sea el mejor, pero sí que un poco la intención. Quizá hay otro, sobre todo del amor, hay uno quizá que es el Nómadas de ningún lugar, que ese a mí me gusta mucho. Ese también lo retoqué bastante conforme iba escribiéndolo. Además fue una aventura, porque ese lo escribí, sí que era muy autobiográfico, y conforme ahora iba leyéndolo, iba aportando nuevas cosas que tenía ahora, también sobre esa época, una nueva visión tanto de esa época de mí como de la actual. Y me parece muy bonito, y quizá, ya digo, como está muy metafórico, creo que sí que puede conectar con la gente, pero quizá sí que es el más autobiográfico y el que quizá más cariño le tengo. Sí. Claro, has ido llenando la mochila del nómada, en ese Justo. sentido, sí. Bueno, pues para terminar, ¿algo que quieras añadir, algo que quieras decir? Pues poco más, hombre, la entrevista es muy buena. Muchas gracias. Pero no, poco más, la verdad es que el poemario, bueno, animo a la gente a que si le gusta, pues eso, le gusta emocionarse, le gusta al final sentir pues que lo adquiera y espero vamos, que guste mucho. Y sobre todo les animo a eso, a desentrañarlo, a no leerlo como yo lo escribí, de decir qué estaría pensando el autor cuando dice esto, sino cómo les afecta a ellos esas emociones, que es al final para lo que está escrito. Entonces es un poco una invitación al diálogo conmigo, al diálogo con el libro, y yo creo que eso es lo mejor que tiene el libro, y que más allá de todo, ¿no? Tiene tantas metáforas justamente para eso. Sí que es verdad que en eso sí que tiene una intención desde el principio, y quizás es lo que mejor resume todo el libro. Pues muchas gracias. Yo también recomiendo muchísimo a la gente que lo compre y que lo lea. Yo ya he llorado con el libro. Pero sí, lo recomiendo muchísimo, y muchísimas gracias por esta entrevista que sí, que ha estado muy chula, pero claro, para una entrevista se necesitan dos personas. Sí, al fin y al cabo. A ti sobre todo. Gracias. Muchísimas gracias.